Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, los que tienen Biblia y los que no escuchan la lectura de la palabra del Señor. Y esta predicación de esta tarde va a ser como la antesala a una serie que quiero iniciar el día de mañana. Y algo que he estado sintiendo en mi corazón, el deseo siempre de buscar más de Dios. Y a veces, bueno, Dios tiene la forma de hablarle a las personas de diferente manera. Yo he entendido que cuando me despierto a medianoche, yo no soy de esas personas. Cuando me acuesto a dormir. No sé si ustedes son igual que yo. Hay gente que se acuesta a dormir y comienza a darse vueltas, que no me puedo dormir, quizás es un café. A mí me desvela el café, pero no el que me bebí, sino el que ha quedado allá en la cafetera. Me tengo que levantar a bebérmelo para dormir. Eh, pero cuando me despierto a medianoche o en la madrugada, yo siento como que es que el Señor quiere hablar conmigo. Y no hay cosa mejor que a medianoche en el silencio, cuando solo está, como dice la alabanza, donde solo tú y yo disfrutemos el momento. Amén. Ese momentito solo. Yo no sé, estos aparatitos son bastante destructivos y distractores. Amén. Pero no sé si será solo usted o seré yo también, pero a veces está uno platicando con una persona y la persona, ajá, ajá, ajá. ¿Cómo usted se vería que yo esté predicándole? Sí, hermanos, como decía ahí, y espérenme un segundito que alguien me está llamando. No sé si le ha pasado a usted así. Am, y uno queriendo, entonces se da cuenta uno que tiene la atención dividida. Y esa es la generación que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo una generación yo digo una generación de microwave o de microondas, que queremos todo rápido. Amén. Especialmente los muchachos que les gusta la comida ya, de inmediato. Y por eso que les gusta mejor esos linguinis y esos chef boyardís y esas cosas que es rapidito. 2 minutos, 3 minutos, ya hay un lunch. Amén. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y esa clase de comida produce problemas de salud, desnutrición. Y me ponía a hacer una comparación que a veces nosotros, no sé a cuántos prefieren una comida rápida o sentarse en un buen restaurante donde le sirven una buena comida. ¿A cuál de los dos? Si yo le dijera vamos a ir a comer a Taco Bell o quiere ir a Applebee's. Un ejemplo. Allá en Applebee's va a esperar un ratito porque tienen que asar la carne y todo eso. Pero si vamos a Taco Bell, ahí en 3 minutos le alcanzan la bolsa de comida ya. Pero me ponía a pensar que muchos de nosotros, así está nuestra comunión con Dios también. Algo rápido, espontáneo, y pocos nos sentamos un rato a tener una buena conversación con el Señor. Amén. Estamos en guerra. Estamos en los últimos tiempos y es momento de buscar a Dios. Pero les decía al principio que cuando nosotros iniciamos este camino en Cristo Jesús, se levantó una guerra. Y ahora nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo y el enemigo nos persigue porque vamos en su contra. Y Pablo aquí en el capítulo 10 dice en el versículo 4, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4,
si lo tiene o no lo ha encontrado, o si no anda Biblia, lo puede escuchar, y los que puedan nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice Pablo, y nos dice a nosotros hoy por medio del Espíritu Santo hablando a la iglesia, porque en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda obediencia toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Una pausa ahí, porque Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Pero no dice cuáles son esas armas. Si quisiera que diéramos una pequeña visitada a Efesios, más adelantito vamos a encontrar, después de Gálatas, Efesios capítulo 6, Pablo hace una lista de las armas que tenemos nosotros. Aunque dice aquí en Efesios, dice que no tenemos lucha, en el versículo 12 del capítulo 6, bien conocido, pues porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con toda la coraza o con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca se sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablar un poco acerca de nuestras mejores armas de guerra. Amén. Padre eterno, gracias le damos, Señor, porque no nos dejó desarmados, Señor. Nos dejó en este mundo y nos dejó también con el conocimiento de saber que nuestra lucha es una guerra espiritual. Padre bueno, es con esas regiones celestes, con esos espíritus de maldad que se han levantado en este mundo, pero también nos está diciendo que así como no tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha contra cosas materiales, sino que nuestra guerra es espiritual. Pero nos damos cuenta también, Señor, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en usted, Señor, poderosas en Dios para destrucción de cualquier fortaleza. Le damos honra, le damos gloria, Señor, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, y le damos siempre gracias a Dios. Les decía que estamos como en la antesala. A partir de mañana vamos a iniciar una serie acerca de la oración. A veces se nos olvida a nosotros el poder que hay en la oración y nos descuidamos de la comunicación con Dios. Amén. ¿Cuántos creen que podemos pasar un poquito más de tiempo en oración? Hay alguien acá que cree, hay gente que dice, sí, yo creo que yo necesito un poco más de la presencia del Señor.
Nunca vamos a orar demasiado. La presencia de Dios es maravillosa. Andar en la presencia de Dios, eso es bonito. Andar en el Espíritu, caminando en el Espíritu, esa es una bendición, estar cerca de Dios. Y aquí estamos viendo que aunque Pablo aquí no menciona las armas que Dios nos dejó en este pasaje, pero sí nos dice que aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne. Esta palabra que se usa para carne acá es la misma palabra de mundo. Lo que él quiere decir que aunque nosotros andamos en el mundo, no militamos según el mundo, sino que nosotros andamos en el espíritu siendo que andamos en el espíritu, las armas de nuestra milicia no son carnales. Y yo me he dado cuenta, y tal vez usted lo ha experimentado, mayormente aquella persona que se decide en hacer algo por el Señor va a tener oposición fuerte. Amén. Siempre que queremos hacer algo para Dios y siempre que queremos tomar una determinación, siempre el diablo se levanta con furia queriéndonos detener. Cuando aquellos 4 hombres encontraron a su amigo paralítico y dijeron, si lo llevamos al Señor, las cosas van a cambiar, ellos tomaron una determinación. ¿Sabe lo que pasó? Llegan al templo, llegan a la casa estaba totalmente llena, suficiente para que ellos dijeran, ya no podemos entrar, pero ellos llevaban determinación que iban a llevar a este hombre donde estaba el Señor. Entonces comenzaron a hacer un plan y dijeron, nos vamos a subir a la casa, vamos a romper el techo, pero este hombre lo vamos a llevar a la presencia del Señor. Cada vez que usted y yo nos determinamos por hacer algo por la causa de Cristo, sepa, tenga por seguro que el diablo se va a levantar con furia y se va a poner enfrente. Déjeme ponerle un ejemplo para que esto le traiga un poquito más de luz. Todo estaba bien con el rey David cuando él estaba pastoreando las ovejas de su padre. No había ningún problema. Allá estaba bien. Cuando se decide a ir al campo de batalla y decir, yo voy a pelear con ese incircunciso, entonces la guerra se levanta. Todo estaba bien hasta que se decidió que iba a hacer algo por el Señor. Y usted y yo somos la misma situación. Cuando determinamos que vamos a hacer algo por el Señor, nos piden que nos quedemos más tarde en el trabajo, se nos daña el carro, estas cosas, las otras cosas, para ver de qué forma el enemigo nos tiene atados y nos quiere mantener ocupados. Pero si queremos hacer algo por el Señor, tiene que haber determinación mayormente en este tiempo, sabiendo que la venida del Señor está a la puerta, que estamos en una guerra grande, porque Dios sabe que somos ese remanente que nos hemos parado en la brecha. Alabado sea su nombre. Yo creo que el Señor está en este lugar y yo mi deseo es, decía alguien, como yo no quisiera inyectarle a la gente esa pasión por predicar el evangelio, por transmitir ese gozo, lo que se vive, lo que se siente sirviéndole al Señor. Y Pablo, aunque no da esta lista, pero yo quisiera que más o menos viéramos nosotros esas armas o mejores armas que tenemos en Cristo Jesús para derrotar el enemigo. La arma número 1 que usted y yo poseemos, aunque no las tenemos allá en la pantalla, pero usted puede tomar nota. En primer lugar, tenemos el poder que Dios nos ha dejado, obviamente el poder del Espíritu Santo, pero tenemos una arma poderosa que es la palabra de Dios. Amén. Es el poder de la palabra del Señor. Aquí la palabra es rema, la palabra de Dios es la palabra que ha sido revelada por Dios. En el griego, palabra es logos, pero la palabra inspirada por Dios es el rema de Dios y es lo que Dios
nos ha dejado a nosotros. La palabra de Dios tiene poder. Cuando leemos la palabra de Dios encontramos vida. Cuando leemos la palabra de Dios encontramos esperanza. Dijo el hermano Elizalde el otro día, hay gente que se deprime, hay gente que padece de estado emocional, es porque no leen la palabra del Señor. Si nosotros comenzamos a ver la palabra de Dios, las promesas que hay en la Biblia, cuando nos encontramos solos, sabemos que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién yo temeré? Cuando nos encontramos solos, sabemos que aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo el Señor me recogerá. Cuando sentimos que la marea nos atasca o nos cubre, sabemos que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén, alabado sea su nombre. Sabemos a dónde ir en momentos de dolor. Podemos decir, alzaré mis ojos a los montes, porque de allá vendrá mi socorro. Ahí viene nuestra fortaleza. Hay poder en la palabra del Señor. Me doy cuenta que el mundo secular entiende lo que es poder, y sabemos nosotros que el poder político lo tiene el Vaticano allá en Roma. El poder nuclear se sabe que lo tiene Irán. El poder militar lo tiene Estados Unidos. Amén. Y a veces quieren hasta desarrollar programas para cambiar personas con problemas. Para todo hay un programa nuevo, para todo hay una medicina, para este mal hay una medicina, hay una pastilla, pero para el problema del corazón y el problema del pecado no hay otra medicina más que la palabra del Señor, porque esta penetra hasta partir el alma, discierne las intenciones, los pensamientos, las intenciones del corazón. Es medicina para nuestros huesos. La palabra de Dios tiene poder porque imparte vida. Alabado sea su nombre. La palabra de Dios liberta a los cautivos. La palabra de Dios reprende los demonios. Cuando el Señor Jesucristo llegó a Gadara, se dieron cuenta que había llegado algo diferente. El Señor se había presentado en aquel lugar. Es la palabra de Dios la que imparte vida. Es la palabra la que puede llegar donde las palabras humanas no pueden llegar. Cuando estaban llorando ante la tumba de Lázaro, nada había pasado. Había llanto, había desesperación, hasta que apareció el Hijo de Dios y nada más dijo la palabra: Lázaro, ven fuera. Y al instante aquel hombre tuvo que salir, porque la presencia de Dios tiembla la tierra. Amén. A la presencia de Dios hay vida y hay esperanza. Hay poder en la palabra del Señor. La Biblia dice que es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Hay gente que no cambia. Llega el evangelio, pasan tiempos, pasan años y no hay un cambio. Amén. Y yo me pongo a pensar qué clase de medicina están bebiendo. Amén. Me dijo una vez un hermano, no, es que mi carácter así es. Y le dije yo que se metiera aquí en las cartas de Pablo, Primera Corintios, Segunda Corintios, Colosenses. Y si eso no es suficiente, le digo, dele unas 5 leídas al libro de Santiago y a ver cómo sale al otro lado. Amén. Ese hombre salió bien cambiado como a los 6 meses. Amén. Porque tiene poder la palabra del Señor. Alumbra, dice Pedro, en los lugares oscuros. La palabra del Señor es ese espejo donde nosotros vemos y podemos aprender y entender las áreas donde nosotros andamos mal. Y allí es donde ese es una de las armas de guerra que tenemos nosotros. Si queremos crecer, la Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Amén. ¿Cuántos lloran por la palabra de Dios? Yo les garantizo, hermanos, que, y este es un problema común hoy en día. Si usted y yo siempre me echo en cuenta, yo no le escucho la culpa a nadie, porque este es un problema general. Si usted y yo salimos esta noche de acá y olvidamos el teléfono, llama a medio mundo para ver quién le viene a abrir este lugar para sacar ese teléfono.
Amén. Pero se olvida este librito acá. Le llama a los hermanos de la mañana que me la guarden por ahí. La voy a pasar a sacar el otro fin de semana. Amén, hermanos. Me gusta ser honesto conmigo y con ustedes también. Amén. Solo por quien yo he regresado aquí en la noche, tarde y el domingo en la mañana a buscar la Biblia ha sido por mi esposa. Ella se desespera por ese libro, aunque tengo otra Biblia, hay una Biblia que es la que a ella le gusta leer. La tiene bien acabadita. Tiene otra Biblia de estudio grande, está nuevecita. No es la que me gusta. Amén. No sé cuánto, si deseamos, cuando Pedro dice eso, como los niños lloran cuando quieren esa leche. Y las madres saben y algunos padres también. Así nos desesperáramos nosotros, tuviéramos esa arma llamada la palabra del Señor. Amén. Segunda arma de guerra es el poder de la alabanza. Tenemos el poder de la palabra del Señor, aunque es locura los que se pierden, pero para nosotros, los que conocemos al Señor, es poder de Dios. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Dijo el escritor Spurgeon que es como el león allá afuera. Nada más suéltelo y él solo se defiende. Si viene alguien en contra o trayendo alguna acusación, nada más suelte la palabra del Señor. La palabra de Dios va a hacer el efecto que tiene que hacer. Segunda arma, aunque no la menciona, Pablo acá dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas. Tenemos la palabra de Dios como una arma cortante de dos filos, porque esa corta para los dos lados. Amén, hermanos. Hay gente que solo la avienta que corte para allá, pues no se le olvida que corta porque tiene dos filos. Amén. Segunda arma de guerra del cristiano es la alabanza. Amén. Hay poder en la alabanza. Yo no sé cuántos disfrutan la presencia del Señor escuchando alabanzas. A veces tenemos tiempo para escuchar otras cosas. Escuchemos alabanzas que edifican nuestro hombre interior. Hay poder en la alabanza. Nosotros, aunque encontramos ejemplos aquí en la Biblia, pero yo le puedo poner mis ejemplos, la experiencia que yo me puedo llevar en la presencia del Señor escuchando una alabanza. Amén. No sé si usted es igual también. A veces podemos estar en el trabajo, podemos estar escuchando una alabanza o tal vez en su momento de devoción con el Señor. No sé si eso lo vamos a entrar en unas 2 semanas también. No sé si usted tiene el hábito, bien en la mañana, en la tarde, a mediodía, algún momento, tiene que haber por ahí unos 15 minutos, una media hora de pasar un tiempo con el Señor, leyendo la Biblia. Amén. Si nos hablan de ver televisión 1 hora o una película de 1 hora o 2 horas, no nos parece, no hay problema. Pero si nos dice, vamos a orar por 1 hora, nos parece una tortura. Amén, hermanos. No los veo muy contentos, no los veo muy convencidos. Gloria a Dios. Pero ese es un arma poderosa que el Señor nos ha dejado a nosotros. El poder de la alabanza. Aún en la Biblia encontramos nosotros ejemplos cuando Josafat estaba rodeado por los enemigos y como quien dice no hallaban qué hacer y él comienza a pensar qué será lo que vamos a hacer contra nosotros. Viene un ejército numeroso, queriendo decir nosotros no somos nada con este gran montón, cuando de repente aparece un hombre y le dice a Josafat, no tengas temor.
conseguiste los levitas allí que comiencen a adorar al Señor y comienza que el coro a decir glorificada Jehová, porque para siempre es su misericordia. Yo me imagino toda esa corte de gente de los hijos de Asaf adorando al Señor, levantando una alabanza a Dios, y comienza Dios a trastornar los enemigos y comienzan a matarse entre ellos mismos. Cuando nosotros estamos en un momento de adversidad, adore al Señor, ponga una alabanza, dele gloria a Dios, una alabanza desde la cárcel, una alabanza desde la prisión, una alabanza en la oscuridad nos puede traer a nosotros esperanza de saber que el Señor está en control en cualquier momento. En la Biblia encontramos a estos dos hombres y es un pasaje muy bien conocido. Cuando Pablo y Silas se encontraban en la cárcel, allí comienzan ellos a acordarse lo que habían aprendido del Señor mientras estaban en aquel lugar, en la cárcel. Sabe que de repente la situación, eso tiene un trasfondo en Hechos capítulo 16. Ellos iban en un viaje misionero, todo iba tranquilo, bien bonito todo, amén, así como nos pasó a nosotros siguiendo para Francia. Todo iba bien, el viaje del avión fue bien, aunque lejos, pero nada que se movió. Cuando veníamos de allá para acá, sí, yo creo que ya todos teníamos el estómago y un poco, porque le hacía para acá y le hacía para allá y como que nunca caía, y aquella tortura y que ya va a caer y no, y seguía y como que se levantaba un poquito, de repente se pegaba aquellos bajones, y cuando uno siente que el estómago le llega aquí a la garganta, así. Pero de aquí para allá el viaje misionero iba tan bonito, bien bonito, nada, hasta que llegamos allá y nos encontramos con muchas cosas. Amén. Nos encontramos con el pan francés que necesita una motosierra para cortarlo, pero bueno, amén. Entonces las cosas comienzan a cambiar y Pablo y Silas iban en su viaje misionero y todo iba bien hasta que los ponen en la cárcel. Ahí la cosa cambia. Pero luego nos damos cuenta nosotros que a la medianoche, en vez de comenzar a llorar y comenzar a quejarse y comenzar a dar complaint por todo lo que estaba pasando, ellos comienzan a adorar al Señor. Comienzan a levantar una alabanza desde la cárcel, y es cuando ellos estaban adorando al Señor que las puertas de la cárcel, las paredes de la cárcel comienzan a sacudirse. Quiero decirle algo en esta noche. Amén. Cuando usted comienza a adorar al Señor, las cosas cambian. Cuando usted comience a setear el tono allá afuera, el tono a su alrededor, poniendo una alabanza que edifica, una alabanza que menciona el nombre de Cristo Jesús, las cosas comienzan a cambiar. Cuando ellos comienzan a adorar al Señor, la Biblia dice que a la medianoche Dios envió un terremoto y comienza a sacudir las paredes y comienzan a romperse las cadenas de los presos. Allí es donde aquel hombre conoció que había un poder grande en la alabanza y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. En la alabanza el Señor trae libertad en aquel momento. Gloria a Dios. Pero no es fácil cantar en la noche. Vea, yo escribí algo acá y se lo voy a leer porque vaya a ser que lo diga mal. Pero podemos nosotros aprender que las personas que cantan a medianoche son aquellas que han descubierto que son ciudadanos de una tierra que no tiene noche. ¿Cuántos lo alaban en este día? Alabado sea su nombre. Se lo voy a repetir, que nosotros aprendemos que las personas que cantan a medianoche son aquellas personas que saben que son ciudadanos de una tierra que no tiene noche, sino que el Señor es la lumbrera. Y aunque las cosas se vean mal, aunque el día se vea oscuro, sabemos que antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de cualquier fortaleza. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Y con esto aquí vamos a ir aterrizando, porque tenemos el poder
de la alabanza, tenemos el poder de la palabra del Señor, tenemos el poder también de la oración. La oración cambia las cosas. Hay poder en la oración. A veces cantamos y el poder del cristiano está en la oración, y a veces es lo que menos hacemos. Amén. Y a veces le preguntan o nos cuentan a nosotros problemas. Y yo le digo a la gente, ¿y ha orado al Señor? Sí. ¿Y qué le ha dicho el Señor? Pues nada. Siga orando entonces. La Biblia dice, clama a mí y te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces es que queremos nosotros esa comida, como al principio, esa comida rápida, pero no nos queremos sentar un rato, no solo a hablar, sino también a escuchar, a ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos a nosotros. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Pero la oración, sabemos nosotros que la oración es capaz de cambiar las cosas. Amén. Se han escrito libros, se han escrito alabanzas. Amén. Y vea, y no está malo que haya un seminario para pastores, un seminario para predicadores, cursos de aprender a cantar. Todo eso es bonito, pero sabe que que poco se escucha un seminario acerca de la oración. Amén. De eso casi no se habla. Un seminario acerca del poder del ayuno. Amén. Un seminario acerca del poder de la palabra del Señor. Eso poco se escucha. Amén. Y es lo que nos trae a nosotros la victoria en esta guerra espiritual. Los discípulos habían visto al Señor andar a hacer milagros, todo lo que había pasado, pero ellos ya les había dado un chispazo. Bien hubieran dicho, Señor, enséñanos a caminar sobre las aguas. Señor, enséñanos a multiplicar el pan, les hubiera ido bien. Enséñanos a resucitar muertos. Pero nunca le hicieron esa pregunta. Ellos le dijeron, enséñanos a orar. Queremos tener una comunión con nuestro Padre, así como la que tú tienes. Y el Señor dice, orad y velad para que no caigas en tentación. Amén. Hay poder en la oración. La oración trae victoria. Y, y por eso es que siempre yo menciono este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 4, cuando los discípulos iban al templo, llevaban una determinación. Ellos iban a orar. Amén. Y yo sé que históricamente hablando, estadísticamente hablando, el servicio de oración de las iglesias es el que menos asistencia tiene. El 25% de las iglesias van a los servicios de oración. Amén. Del 2 al 5% son los que evangelizan. Eso es así, pero no debe de ser así. Nosotros podemos hacer la diferencia y estar en ese porcentaje. Amén. Pero los discípulos, la Biblia dice que ellos iban al templo a orar. Y allí es donde se presenta una necesidad. Amén. Pero lo que yo descubro cuando veo eso es que ellos tenían un hábito. Amén. Yo a temprana edad descubrí, a temprana edad, no digo de edad de vivir, sino edad en el evangelio. A temprana edad en el evangelio me di cuenta que me hacía daño perderme un servicio en la iglesia. Yo lo descubrí de inmediato. No sé si ustedes sean igual, todos somos diferentes. Pero yo lo descubrí, que me quedé un fin de semana en la casa, el siguiente fin de semana ya no quería ir a la iglesia. Eso para mí es dañino para el caminar de una persona. Luego se vuelve una costumbre y la Biblia dice que no dejemos nosotros de congregarnos, porque aquí es donde nosotros, la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque aquí es donde el Señor envía bendición
y envía también vida eterna, que es donde hay comunión. Y los discípulos iban a la hora novena, a la hora de la oración, y allí es donde se presenta una necesidad. Amén. Alguien fue a, a visitar al Vaticano y comenzaron a ver las riquezas que había, mucho del oro que se trajeron en el año 70, cuando el rey Tito destruyó el templo de Jerusalén. Todo ese oro se lo llevaron para Roma y mucho de ese oro ahí está todavía. Y por eso es que ese lugar, dicen los historiadores, que, o sea, ningún país tiene la cantidad de oro como lo que tiene Roma almacenado de lo que se trajeron de Jerusalén. Y por eso fue que le dijeron a un visitante que llegó al Vaticano y le dijeron: mira todo lo que tenemos acá. Nosotros no podemos decir no tengo plata ni oro porque tienen una gran cantidad, refiriéndose al pasaje de los discípulos cuando iban para el templo, y le dice: es una realidad, no tiene necesidad de plata ni oro. No pueden decir no tengo plata ni oro, pero tampoco pueden decirle al paralítico: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Fue lo que los discípulos dijeron en aquel momento de la oración, en el momento de la necesidad. Ellos tenían el poder de arriba porque lo habían adquirido del Señor, y le dijeron: en el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y comienza a caminar. Eso es lo que hay en el poder de la oración. Pero muchos tenemos temor de declarar esas palabras y de saber que hay poder en el nombre del Señor y que podemos recibir sanidad. ¿Cuántos lo alaban en este día? Hay poder en el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Ese nombre trae sanidad. Ese nombre nos da a nosotros la victoria en las batallas. Ese nombre nos da confianza en el conflicto. Ese nombre no dejará que el diablo nos destruya, porque hay poder en el nombre del Señor. Gloria a Dios. No me he ido del texto todavía, hermanos. Tengo que regresar. Dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, aunque él no dice en este pasaje cuáles son esas armas, pero tenemos el poder de la alabanza, el poder de la palabra de Dios, el poder de la oración. Y luego dice Pablo, ya al final de este capítulo, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y a veces podemos pasar por alto la arma que tenemos de la obediencia a Cristo Jesús y de castigar. Amén. Me acuerdo uno de mis abuelos que tenía, cuando se le olvidaba algo, yo se escuchaba de lejos los trompones que se daba en la cabeza el mismo. Como que era como yo pensaba que algo más era que le pegaba, y él solo se daba en la cabeza. Amén. Que si esta cabeza, eso era castigándose él mismo. Amén. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en pecado, hay que ser honestos con Dios y decirle al Señor: aquí estoy. Amén. Hemos pecado, dijo Daniel. Nos hemos alejado de ti. Debería de haber una confesión para que Dios trajera libertad. Y esa es un arma poderosa. El que encubre el pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Ese es un arma poderosa. Y solo 4 voy a mencionar, aunque hay muchas más armas que nosotros podemos utilizar. Llevando cautivo todo pensamiento. ¿Sabe qué yo hacía cuando recién llegué al evangelio? Porque no tiene, es una lucha continua en la cabeza. Y hermano Armando dice que
Un escritor dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre la cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Amén. Así son los pensamientos. Van a guiar y andarán rondando. Y yo me hacía, como ya empecé a leer la palabra del Señor y que Dios es espíritu y está en todo lugar. Y cuando un pensamiento o una tentación venía, yo me hacía la idea que Dios me estaba viendo y que estaba a un lado de mí. Y me daba un gran miedo. Pero adopté esa actitud de saber que el Señor está en todo lugar y que nos está viendo. Y eso me convirtió en una persona más temerosa de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que cuando vengan esos pensamientos, decirle: yo en el nombre de Jesús, yo te reprendo y no tienes lugar en esta cabeza ni en este corazón. Por eso David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva mi espíritu, que sea recto delante de ti. Amén. Un arma poderosa, la obediencia a la palabra del Señor. ¿Cuántos se gozan en este día? Yo hasta aquí voy a llegar, hermanos, pero quisiera que esas armas están disponibles para nosotros. Están a nuestra disposición, están a nuestro alcance. Estamos en guerra. No se descuiden. El enemigo no juega justo. He does not play fair. Es astuto. Es un terrorista. ¿Sabe lo que hizo Hamás cuando llegó a Israel? Buscó el día Sabbat, el día de reposo. Cuando todo el mundo está en las casas, cuando todo el mundo tiene apagados los teléfonos, entonces ellos entran. Cuando todo va bien, es común en el ser humano. Cuando todo va bien, nos olvidamos del Señor. Cuando nos sacuden la casa, entonces buscamos a Dios. No esperemos a estar en el hospital, no esperemos a estar en la cárcel, no esperemos a que las cosas anden mal. La Biblia dice: en todo tiempo, velando en todo tiempo, antes que sea demasiado tarde. Cuando vienen los problemas y nos hallan, dice mi hermano mayor, el papá de David, que cuando vengan esos dardos, dice, me hallen bien orado, dice él. Me hallen bien orado, queriendo decir que me hallen en una buena comunión con Dios. Y por eso es que nunca lo vemos deprimido. Yo lo pongo a él de ejemplo. Él no sabe qué es depresión. Amén. Gloria a Dios. Y tiene ya casi 2 años que no ve. 7 años de estar en diálisis. Y nunca. Y dice: por favor, no me tomen fotos en el hospital. No me tomen fotos de esto o de lo otro. Llévenme a la iglesia. Gloria a Dios. Una actitud de vencedor, porque tiene una buena comunión con el Señor y que sabe y que está seguro a dónde va a pasar la eternidad. Le dijeron hace como casi un año que le iban a hacer una intervención, y con esto voy a terminar. Y David parece que andaba de traductor ese día. Y le dijeron: dile que tiene que firmar acá si se nos queda muerto durante esta operación, que si quiere que le pongamos la máquina para resucitar. Y le dice mi hermano, él tiene una ética buena para hablar. Y le dice: primero decirle que le agradezco mucho por sus buenas intenciones. Que le agradezco mucho. Pero en cuanto a resucitarme, dígale que no se preocupe. Yo ya tengo quien me va a resucitar un día. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es tener esa seguridad. Que si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para el Señor. Y un día saldremos al encuentro con el Señor. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Y nos vamos a despedir de este lugar. Le voy a pedir, por favor, nada más es la introducción a lo que va a pasar el día de mañana allá en la iglesia.
pero vamos a orar. Yo no sé cuántos acá sienten que el Señor les ha hablado y que necesita hacer más uso de esas armas. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si tomamos que sean unos 3 minutos para orar? La Biblia dice 1 hora. ¿Cuántos me quisieran acompañar? Acá íbamos a orar y me ayudan. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor poder llegar hasta ustedes. Si Dios ha hablado a través de esta predicación, nos gustaría mantenernos en contacto con usted. Si en algo le podemos servir o si necesita oración, por favor comuníquese con nosotros o visítenos a nuestra iglesia. Estamos localizados en la ciudad de Indian y Lancaster, en Carolina del Sur. Para mayor información acerca de los horarios de servicio, eventos especiales, materiales de estudio, por favor visite nuestro sitio web y será un honor servirle en todo lo que esté a nuestra disposición. Dios les bendiga.